Hoy estamos con Yayo Herrero, compañera de Ecologistas en Acción. Y bueno, justo venimos después de haber realizado el taller de ecofeminismo para principiantes. Y bueno, para empezar nos gustaría saber qué 3 ideas te gustaría que se llevase la gente de hoy, la gente que ha participado en este taller. Bueno, lo primero que quiero es daros las gracias por la acogida, por la organización, que ha sido espectacular, ¿no? Y digamos que las 3 ideas principales, si yo tuviera que destacar, es bueno, pues la consciencia de que la vida humana es radicalmente dependiente de la naturaleza, es decir, que no hay vida humana posible sin esto que llamamos naturaleza, que además tiene límites físicos, ¿no? La segunda idea es que la vida humana es también una vida radicalmente interdependiente, es decir, que cada ser humano es vulnerable y dependiente de otros seres humanos. Y la tercera idea sería que ante las crisis que estamos viviendo actualmente, digamos, las vías de salida constituyen organizar la vida en común de tal manera que esa codependencia y esa interdependencia estén en el centro de la organización social. Ajá. Muy bien, muy interesante. Vale, teniendo en cuenta que hay muchísima gente que estaba interesada en este taller y que se ha quedado fuera por cuestiones de aforo, de plazas, si tendríamos que definir a estas personas ecofeminismo, ¿cómo lo haríamos? Es más, ¿el ecofeminismo es más que la suma del ecologismo y el feminismo? ¿No? ¿Qué podrías decir? Claramente, es decir, el ecofeminismo no es ni un ecologismo con tinte feminista, ni un feminismo con un pequeño tinte ecologista. El ecofeminismo es una forma de mirar el mundo desde un lugar diferente, y ese lugar es el de la sostenibilidad de la vida. El movimiento y la práctica ecofeminista es una práctica política, económica y cultural que pone la vida en el centro, es decir, que coloca como principal prioridad las condiciones de vida dignas para todas las personas, siendo conscientes de que habitamos un planeta que tiene límites físicos ya superados y en pleno proceso de cambio climático. Es decir, es ni más ni menos que pensar en la supervivencia digna humana en el contexto real que estamos viviendo. Vale. ¿Qué resistencias aparecen cuando se propone poner la vida en el centro? Bueno, yo creo que yo fíjate que te diría que resistencias hay pocas. Es decir, cuando tú tienes el tiempo de hablar de codependencia e interdependencia, lo que te encuentras es que los colectivos, los espacios en donde hablas de esto lo entienden a la perfección. Es decir, yo creo que la mayor resistencia que tenemos no es tanto que haya gente que se oponga cuando lo cuentas, sino el poco tiempo que hay para pensar en cómo se sostiene la vida humana. Es decir, que la resistencia es principalmente pues que la política, los movimientos sociales se paran poco a pensar cómo sostener vidas humanas con dignidad, ¿no? Vale, supongamos que alguien de Aro, por ejemplo, quiere empezar a vivir mañana de una forma más ecofeminista. ¿Cuál crees que sería un primer paso realista, ¿no? Una forma de llevar esta perspectiva un poco teórica a la práctica. La primera sería organizarse. Es decir, yo creo que es obvio que hemos leído todas y todos montones de recomendaciones ecologistas, feministas y de todo tipo sobre qué has de hacer individualmente. El asunto es que, siendo muy respetable que la gente individualmente quiera organizar su vida de otro modo, las claves, digamos, de las piratas ecofeministas es construir una política, una economía radicalmente holística, y eso no se puede hacer sola. Entonces yo diría que el principal elemento sería buscar otra gente a la que le preocupen las mismas cosas que a ti. Organizarte y a partir de ahí pensar en cómo transformar colectivamente. ¿Qué políticas rápidas y factibles crees que ayudarían a alinear economía y cuidados, entendiendo que hasta ahora conocemos un sistema que ha priorizado, ¿no?, el crecimiento económico, que ha partido de unos criterios económicos para organizar pues la sociedad, el trabajo, dejando a un lado esos cuidados que quedan en un ámbito más privado? Bueno, yo creo que una de las principales políticas, por así decir, rápidas, tienen que ver con el tiempo de trabajo y los horarios de trabajo, ¿no? Es decir, una política orientada al empleo, en el que el empleo sea un tiempo menor
que haya tiempos que permitan cuidar con la conciliación del cuidado de la vida, de las vidas más pequeñas, de las vidas más mayores, de la vida en los momentos de enfermedad y de la propia vida, la que una vive, que sea más compatible con la dinámica del empleo, es como una política clave y una política que podría ser rápida, ¿no? Yo creo que la clave, sin embargo, está en pensar qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo. Eso no es tan rápido, pero digamos que lo que sí sería rápido y factible es empezar a abrir esos debates en los espacios educativos, en los medios de comunicación y también en los propios espacios políticos. Ajá. Centrándonos un poquito en Aro. Aro es una ciudad fuertemente unida al sector vitivinícola, también al sector turístico. ¿Qué potenciales y límites ves en este escenario para poner en marcha una transición ecofeminista aquí? Bueno, yo diría que la potencialidad radica en el hecho de tener una actividad económica que está directamente ligada a la tierra, ¿no? Es decir, una actividad que tiene que ver con la agricultura, que tiene que ver con una producción que ha sido una producción tradicional en estos territorios, una producción que también tiene una cierta transformación industrial que puede realizarse dentro del territorio, es decir, que digamos los circuitos se pueden hacer cortos en términos de producción y de transformación. Diría que esta zona es una zona que permitiría un turismo también muy pegado, digamos, a la naturaleza, al territorio y al patrimonio. El riesgo, los límites, los vemos donde están todos los límites en general de la mayor parte de las actividades humanas en el contexto de sociedades capitalistas, que es en la escala, ¿no? Es decir, la producción vitivinícola no ofrece ningún problema si se mantiene a una escala razonable que además era una antes del cambio climático y otra después del cambio climático. Una escala razonable que tiene que ver también con la producción y los consumos de los productos que se producen. Si antes había más consumo de vino y ahora hay menos, eso también tiene que tener una repercusión, digamos, en la escala de la producción del viñedo. Si hablamos de turistificación, ya no te digo nada. Hay territorios, por ejemplo, en el Estado español, como el territorio de las Islas Baleares, en las que el turismo ha sido el modo de vida durante muchísimo tiempo y ahora mismo tienes manifestaciones en la calle de gente que tiene su puesto de trabajo en el sector turístico y que sin embargo se manifiesta para decir que lo que le da el salario le quita los servicios públicos, le quita la posibilidad de acceder a la vivienda, ¿no? Lo que quiero decir es que cuando la escala es disparatada, te puedes encontrar que en un sitio como Aro, de repente la vivienda no sea asequible para gente joven que quiere vivir aquí, que de repente la escala de producción de viñedo impida otras actividades y lo que durante mucho tiempo ha proporcionado o da la sensación de que ha generado riqueza, se convierta en una especie de maldición, digamos, para poder vivir. Es decir, cualquier actividad, no diría cualquiera, hay algunas que son rechazables en sí mismas, ¿no? Pero cualquier actividad ligada a la producción de la tierra puede ser una actividad plenamente deseable y tener una enorme potencialidad y se convierte en una cosa detestable o peligrosa cuando la escala supera lo que permite el propio territorio o las comunidades que viven en él. Ajá. Vale. Y para terminar, según lo que has conocido yo aquí, ¿vale? Ha sido una visita un tanto breve, pero bueno, te ha dado para conocer un poquito el lugar, sus gentes. ¿Cuáles crees que podrían ser las 3 prioridades inmediatas para poner en marcha aquí una transición ecofeminista, por ejemplo, en un plazo de un año? Bueno, digamos, una transición ecofeminista completa no se consigue en un año. Eso es el primer punto, ¿no? Sí. Pero en cualquier caso, digamos, las claves para iniciarla, para hacerla posible, yo creo que tienen que ver primero con la conformación de colectivo y de comunidad. Es decir, yo en el poco tiempo que he estado aquí he visto una gente estupenda, con muchas ganas de organizarse, con una cabeza muy bien puesta a la hora de pensar en lo que sería o querría para este territorio, y también una gente como muy enamorada de su propio territorio, es decir, que aprecia y quiere a su patrimonio natural, su patrimonio cultural, a la gente que vive en ello. Eso es un primer elemento, configurar esa comunidad, ¿no? La segunda es una comunidad
que piense y reflexione sobre el mundo en el que vivimos, ¿no? Siempre se dice que los diagnósticos no son tan importantes, pero yo creo que mirar la realidad cara a cara es absolutamente fundamental. Entonces, para poder configurar una transición en Haro, hay que pensar cuáles son las problemáticas que sufre Haro en términos socioeconómicos, en términos culturales, y teniendo en cuenta que Haro forma parte de una comunidad autónoma, de un país y también de un planeta Tierra, ¿no? Es decir, que está enclavado en él. Y el tercer elemento sería el de dar pasos, ¿no? Es decir, me preguntabas qué pasos habría que dar y yo te digo, pues dar pasos, ¿no? Es decir, habría que pensar en qué horizonte deseable es al que aspiramos y empezar a construir algunas cosas en común. Pensar que sería una transición ecosocial justa. Pensar cómo debería ser el modelo urbano o la organización del territorio. Pensar qué tipo de aterrizaje sería la ordenación del territorio en términos de bioregiones. Pensar en qué necesidades hay en términos de cuidado de la vida, por ejemplo, dentro de Haro, ¿no? ¿Qué necesidades hay para el cuidado de personas mayores, para la atención de las personas más pequeñas, ¿no? Para la convivencia entre... O sea, yo diría, colocar en el centro el mantenimiento, las condiciones de vida justas, es decir, ¿qué necesitamos, qué necesita la población de Haro para poder vivir con dignidad? Y a partir de ahí ir viendo qué es necesario configurar. Esto va a llevar más de un año, pero yo creo que sin duda es un trabajo muy fructífero y muy necesario. Vale, pues con esto nos despedimos, así que muchísimas gracias. No, gracias a vosotros y a vosotras, que ha sido un gustazo poder estar aquí. Pues gracias a ti, yo creo que con lo que hemos aprendido en el taller y con esta entrevista seguro que aportamos un poco de luz, que yo creo que la transición ya ha empezado desde el momento en el que hay gente interesada totalmente en el ecofeminismo. Ese es el punto de partida, así que sin eso no hay nada. Muy bien, pues muchas gracias. A ti.